Pues muy buen día, amantes de la literatura y el pensamiento. En esta ocasión lo que nosotros vamos a analizar y leer es el segundo capítulo de El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Como bien ya habían visto en el capítulo anterior o en el episodio anterior, habíamos estado con que el mismo Don Quijote empieza con toda esta loca idea de hacerse caballero andante. Y tiene mucha prisa, como todos cuando empezamos algo que nos apasiona, ¿no? Tenemos prisa, queremos hacerlo ya, queremos aventurarnos, queremos ya, digamos, estar en ello, ¿no? Ahora, muchos dirán, pero es demasiado pronto, claro, pero es mejor empezar, aunque sea no de la mejor manera, a nunca hacerlo. No es como tocar un instrumento, es mejor empezar un poquito, quizá no va a salir nada o va a salir muy poco, pero es mejor empezar a no hacerlo, porque si empiezas, tienes más del 100% de lo que habías hecho anteriormente, que era nada, ¿no? Y ven que el segundo capítulo, o el capítulo segundo, se llama, o digamos, tiene como título, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Vamos a hablar de su primera salida, es decir, de su primera aventura. Y esto no es cualquier cosa. Siempre en la primera aventura muchos dirán, bueno, pero ¿qué tanto vamos a aprender de aquí? Sobre todo vamos a aprender de lo que no funciona. Y esto es así con todo. Ya tienes una primera cita en tu vida con una chica y digamos, lo primero que haces es echarlo a perder todo. Estás nervioso, no sabes qué decir, no sabes qué hacer, no salen las palabras. Pero es sobre todo en las fallas, es decir, en los errores, de lo cual más aprendemos. Y vean cómo empieza. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza. Según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Vean qué bello. No tienes por qué andar diciendo, voy a hacer esto, ahora voy a salir, ahora voy a empezar un negocio, ahora voy a tal. No, es con lo que tienes, maestro. Ahí vas, ¿no? Como Don Quijote, se avienta. Ya inclusive por la puerta de atrás, no por la principal donde todo el mundo te va a ver. Es empezar a hacer las cosas. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa. Y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería, no podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había de llevar armas blancas, como noble caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron. Según él, había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas, pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño. Y con esto se quietó y prosiguió su camino, sin llevar otro que aquel que su caballo quería, creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Vean qué bello. Siempre podemos echarnos para atrás con el primer pensamiento que nos venga. Entonces, es que primero tengo que hacer esto, primero tengo que hacer la otra cosa. ¿Y qué hacemos? Postergar aquello que es nuestra aventura. Y dice, bueno, al final del día, si lo que me está incomodando es armarme caballero, pues no pasa nada. Con el primero que me encuentre y que me arme caballero, y se acabó el asunto, ¿no? Vean que este es un salvaje de los buenos, ¿no? Este no se echa para atrás con tantito. Y además, vean que dice, tiene que hacer, digamos, este honor de las armas, ¿no? De blanquearlas y demás. Y hace referencia al armiño. El armiño es
un pequeño animal que lo que hacían era, digamos, obtener su piel, pero para las capas de los reyes es de lo que muchas veces en las pinturas los reyes tienen la piel o ciertas partes de su capa en blanco. Difícilmente era toda en blanco porque, pues bueno, es un animal pequeño, muy difícil de capturar. También relativamente en cierto periodo de la historia estuvo casi en peligro de extinción. Entonces lo hacían, digamos, de esa manera. Combinaban cierta parte con armiño y lo demás no. Quien hacía su capa completamente armiño es porque había villeye, ¿no? Y bueno, lo sabía. Yendo pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiere no ponga, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera, apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra, las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados parajarillos, con sus arpadas lenguas, habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Y era la verdad, que por él caminaba, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde saldrán a luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh tú, sabio encantador, quien quiera que seas, ¿a quién ha de tocar el ser coronista de esta peregrina historia? Ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío, en todos mis caminos y carreras. Ella se está viendo que, vaya, le van a hacer estatuas, le van a escribir memorias, va a haber cronistas que van a querer saber qué pasó con él. Y sobre todo está diciendo, bueno, van a decir que esta gran salida fue así gloriosa, con una excelente mañana, bonita, etcétera. Y en algo tenía razón Cervantes. Si algo tenemos hasta hoy en día, son estatuas del Quijote. Por tanto, el Quijote y Alonso Quijana, ahora Don Quijote, bueno, para falta que se arme caballero, no estaba mintiendo. Es decir, sí logró que sus aventuras, hasta la fecha, sean contadas por todos nosotros. Entonces, ficción o realidad. Hasta ahora seguimos poniendo estatuas de él. Las tenemos, por ejemplo, en Guanajuato, la tenemos en una universidad en la Ciudad de México. Hay una estatua ahí del Quijote. Oh, es bellísima, por cierto. Luego volvía diciendo, como si verdaderamente fuera enamorado: oh princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis fecho en despedirme y reprocharme con el riguroso afincamiento de mandarme no parecer ante la vuestra fermosura. Plegaos, señora, de membraros de este vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor padece. Con esto se iba ensartando otros disparates, otra cosa aquí sí más que disparates, ¿no? O sea, se está ya ilusionando con una idealización de alguien, ¿no? Y que ya lo está extrañando, que ya está padeciendo su corazón por él y demás. Todos al modo de los que sus libros le habían enseñado. Él está imitando, pero recuerden, nosotros aprendemos con base a la imitación. No hay otra forma de aprender a hacer algo. ¿Cómo aprendes a tocar un instrumento? Imitando. ¿Cómo aprendes a hablar en público? Imitando a alguien. A lo mejor no solo una persona, vas a agarrar lo que más te guste de ciertas personas. Pero, vaya, te gusta cómo toca a lo mejor Kirk Hammett, ¿no? Entonces de Metallica, entonces imitas algunos solos de él. Te gusta cómo toca Bonamassa, ¿no? Imitas algunos solos de él. Y eso hacemos. Toda nuestra educación está basada en la imitación. ¿Por qué? Porque somos seres que imitamos para aprender y además, porque como no sabemos qué queremos, como no sabemos qué desear, entonces lo aprendemos imitando. Y él aprendió qué es lo que quería en su vida, ser caballero andante. ¿Cómo? Imitando a los caballeros. Y si ellos tenían amada y las amadas padecían por ellos, pues de igual manera tenía que imitarlos. Imitando en cuanto podía su lenguaje. Con esto, caminaba tan despacio
y el sol entraba tan apriesa y con tanto ardor, que fuera bastante a derretirle los sesos, si algunos tuviera, claramente. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego con quien hacer experiencia del valor de su fuerte brazo. Autores hay que dicen que la primera aventura que le avino fue la del Puerto Lápice. Otros dicen que la de los molinos de viento. Pero lo que yo he podido averiguar en este caso, y lo que he hallado escrito en los anales de la Mancha, es que él anduvo todo aquel día y al anochecer su Rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre, y que, mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mucha hambre y necesidad, vio, no lejos del camino por donde iba, una venta, que fue como si viera una estrella que no a los portales, sino a los alcázares de su redención, le encaminaba. Dióse priesa a caminar y llegó a ella a tiempo que anochecía. Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido, es decir, que se dedicaban a vender servicios, digamos, sexuales o servicios, digamos, de compañía. Las cuales iban a Sevilla con unos arrieros que en la venta aquella noche acertaron a hacer jornada. Y como nuestro aventurero todo cuanto pensaba, veía o imaginaba le parecía ser hecho y pasar al modo de lo que había leído, luego que vio la venta se le representó que era un castillo con sus 4 torres y chapiteles de luciente plata. Es decir, él está viendo como si el lugar fuera más de lo que es, ¿no? ¿Y quién dice que realmente los lugares que nos narran fueron así de grandiosos y no es el escritor que nos está haciendo querer ver que eran mejores de lo que realmente son? Habrá algunos que sí, claramente, ¿no? Sin faltarle su puente levadiza y honda cava, con todos aquellos adherentes que semejantes castillos se pintan. Fuese llegando a la venta que a él le parecía castillo, y a poco trecho de ella detuvo las riendas a Rocinante, esperando que algún enano se pusiese entre las almenas a dar señal con alguna trompeta de que llegaba caballero al castillo. Pero como vio que se tardaban y que Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, se llegó a la puerta de la venta y vio a las 2 distraídas mozas que allí estaban, que a él le parecieron 2 hermosas doncellas o 2 graciosas damas, que delante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero, que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen. Y al instante se le representó a Don Quijote lo que deseaba, que era que algún enano hacía señal de su venida, y así, con extraño contento, llegó a la venta y a las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte armado y con lanza y adarga llenas de miedo, se iban a entrar en la venta. Pero Don Quijote, coligiendo por su ida su miedo, alzándose la víscera de papelón y descubriendo su seco y polvoroso rostro, con gentil talante y voz reposada les dijo: No huyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno. Cá la orden de caballería que profeso, non toca ni atañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. Mirábanle las mozas y andaban con los ojos buscándole el rostro, que la mala víscera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y a decirles: Bien parece la mesura en las hermosas, y es mucha sandez además la risa que de leve causa procede. Pero no vos lo digo porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es de al que de serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa. Esto es bien importante, porque Cervantes se da cuenta que la gran mayoría de nosotros nos reímos de aquello que no podemos entender.
Nos reímos de quien empieza a cantar porque se le salen los gallos, pero está empezando. Está iniciando algo que es importante, que es encontrar su propia voz. Nos reímos de alguien que empieza a andar en patineta y se resbala y se da un buen golpe. Claro, puede incitar a la risa, pero lo que estamos viendo es alguien que está superando su miedo y que se atreve a subirse una patineta con el riesgo de darse un buen mazapanazo, de darse un buen golpe. Y todo lo que no entendemos suele llevarnos a la risa, cuando no debiera ser así. Es decir, es más fácil reírnos que atrevernos o que ver lo que hay detrás de las intenciones humanas. Y ellas, como no pueden entender, imagínense lo trastocado de ese mundo, que se les hable de buena manera, ya acostumbradas a que se les hable de terrible manera, les causa risa que les hablen, digamos, con honor, con respeto. Y eso te habla ya de un mundo bastante triste, es decir, o bastante, digamos, loco. ¿Quién es el loco? Don Quijote, que reconoce, digamos, el respeto que se le debe a cualquier persona y a cualquier mujer, o el mundo que ya les hizo creer que nadie les debería de hablar con respeto. Acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Mas, en efecto, temiendo la máquina de tantos pertrechos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo. Es decir, él piensa que le va a seguir el juego a Don Quijote, él piensa que va a poder burlarse de él, pero el momento en que vean la gran aventura y lo grande que acaba de hacer Don Quijote, está haciendo que aquellos que no hablan con respeto, que no respetan las jerarquías, empiecen a hacerlo, aunque parezca que se están burlando, están hablando ahora a un nivel superior, está forzándolos a hablar en su lenguaje, no al lenguaje bajo, esquivo, despreciativo al cual están acostumbrados. Si vuestra merced, dice el ventero, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en vuestra venta no hay ninguno, todo lo demás se hallará en ella en mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad del alcaide de la fortaleza, que tal le pareció a él el ventero y la venta, respondió, para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear. Aquí le está contestando con humildad, es decir, oye, lo que yo estoy buscando es seguir mis aventuras, mi descanso es el pelear y demás, pero no está buscando, vaya, oye, dame lujos ni nada, solo quiero un lugar donde descansar. Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, y de los de la playa de Sanlúcar, no menos ladrón que Caco, ni menos maleante que estudiantado o paje, y así le respondió. Según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar. Y siendo así, bien se puede apear con seguridad de hallar en esta choza ocasión, y ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más en una noche. Y diciendo esto, fue a tener el estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desayunado. Dio luego al huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y no le pareció tan bueno, como Don Quijote decía, ni aun la mitad. Y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver lo que en su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola, ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes y era menester cortarlas, por no poderse quitar los nudos, mas él no lo quiso consentir en ninguna manera. Y así se quedó toda aquella noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que se pudiera pensar. Y al desarmarle, como él se imaginaba, que aquellas traídas y llevadas que él desarmaban eran algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire, nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas del su rocino.
Vean qué es lo que está sucediendo. Parece de risa, pero al final del día da risa aquello que debería ser, digamos, el más gentil respeto. Él las trata como doncellas, empiezan a reír de él y al final del día ellas lo están tratando como caballero. Le están ayudando a quitarse su armadura, le están ayudando a pearse, digamos, a no caerse, a, digamos, después de un gran viaje, a poder, digamos, tomar un descanso. Ya no son aquellas que son, digamos, utilizadas solamente como cosas o como objetos. Ahora son doncellas. Él las trata como persona, ellas lo tratan a él como persona. Él les restaura en su dignidad, ellas lo restauran en su dignidad. A él. Por eso el lenguaje es tan importante. Cómo se habla, cómo se nombra, es cómo vamos a ver las cosas, en gran medida. Con lo que hemos empezado inclusive el capítulo primero. Oh Rocinante, que este es el nombre, señoras mías, de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que puesto que no quisiera descubrirme hasta que las hazañas hechas en vuestro servicio y pro me descubrieran, la fuerza de acomodar al propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis mi nombre, antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Vean qué humildad. Está diciendo, ni un modo, ya me conocen, lo mejor hubiera sido que me conocieran por mis hazañas, y esto es verdad, las personas se conocen por sus actos. Por sus actos los conoceréis, nos dice inclusive el texto bíblico. Pero es verdad, él quiere que sea ser conocido por sus actos, pero dice, pero pues ya porque me conocen, o ya que estamos en estas, pues ni modo, entonces llegará el punto en donde, pues con este reconocimiento y con estas hazañas, vendrá el tiempo en que ustedes, que me han reconocido mi valor como caballero, me manden y yo obedezca, como es mi rol, como es mi papel, como es mi lugar. Las mozas que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer cosa alguna. Vean qué bello. Ellas ya empiezan a preocuparse por él. Nadie las había tratado tan bien, a tal punto que dicen, oye, mira, ¿quieres comer? No hay cosa más humana que el ofrecerle a alguien un plato de comida. Y ellas están restaurándole eso a Quijote. ¿Por qué? Solamente por el trato o cómo se están tratando los unos a los otros. Y que quien empezó con eso fue nuestro hidalgo, fue nuestro caballero. Cualquiera llantaría, o sea, cualquiera comería. Yo, respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho al caso, es decir, me ayudaría mucho, no había comido nada este salvaje. A dicha, acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacalao, y en otras partes curadillo, y en otras truchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuela, que no había otro pescado que darle de comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que en una pieza de 8. Cuanto más que podría ser que fuesen estas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca y el cabrito que el cabrón. Pero sea lo que fuere, venga luego, que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa y a la puerta de la venta, por el fresco, y trújole el huésped una porción del mal remojado y peor cocido bacallao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la víscera, no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro no se lo daba y ponía, y ansí, una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible ni lo fuera, si el ventero no horadara una caña, y puesto él un cabo en la boca, y el otro, por el otro, le iba echando el vino. Y todo esto lo recebía en paciencia, a trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto, llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó su silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas, el pan candeal y las rameras damas, y el ventero castellano del castillo, y con esto daba por bien empleada su determinación y salida,
mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no se podría poner legítimamente en aventura alguna sin recibir la orden de caballería. Impresionante. Vean lo bello de todo. Mucho de lo que nosotros observamos en nuestro día a día, en gran medida, tiene que ver con cómo nombramos las cosas, con cómo las queremos ver. Él puede decir, esto es un lugar terrible para llegar, pero no, él lo está viendo de una manera que a veces por no poner atención a los detalles no vemos lo bello del asunto. Lo bello del asunto es que, sea como lo quieran ver, las doncellas lo están tratando como caballero, al punto que inclusive le ayudan a comer. El ventero es ahora el dueño del lugar, es decir, es el alcaide, como él le menciona, el alcalde, y inclusive le está vertiendo el vino en la boca. ¿Para qué? Para no desmembrar y por respeto a su armadura, por respeto a quien él está en presencia. Los sonidos que podrían disgustarnos en algún lugar, él los ve como sonidos que están anunciando su llegada. Es decir, ¿cuántas veces no decimos, qué pésimo viaje, estuvo terrible todo? Pero no vemos los pequeños detalles. Vimos un amanecer. Él vio un perfecto amanecer, con mucho calor, pero vio un hermoso amanecer que determinó su primera salida. Él vio a doncellas que lo recibieron. Es decir, en lugar de ver todo lo malo, él lo que está haciendo es darle forma al mundo. Y eso es lo más bello que está haciendo nuestro caballero. Le está dando forma al mundo. Nos está diciendo que cómo tratas a las personas, en gran medida, termina siendo no solo cómo te traten, sino cómo se van configurando esas personas. Trata a alguien desde niño como delincuente y delincuente se va a ver porque no va a conocer otra cosa. A estas doncellas que según nunca, dice el texto, nunca habían conocido o nunca habían escuchado que alguien les hablara con esas palabras y con esa fineza. Imagínense qué vida tan triste. Estaban acostumbradas a que les hablaran terrible, despreciativamente, y llega alguien y les habla de esa manera que con eso, digamos, ellas lo empezaron a reconocer como caballero, buscaron darle de comer, buscaron ayudarle para que no tuviera penurias y rompiera su armadura y pudiera alimentarse. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos con esta segunda salida? Es su primera aventura, pero en su primera aventura, con todos sus errores, nos está mostrando algo que es absolutamente bello, que nosotros tenemos la capacidad de darle forma al mundo. Que pasen un excelente día. Y ya saben, cualquier comentario que quieran hacer sobre el segundo capítulo es más que bienvenido. Siempre es una dicha leerlos. De hecho, por ahí en el primer capítulo me pusieron un comentario que les había gustado el análisis de la primera parte y pues siempre es una motivación. Agradezco mucho ese comentario y pues bueno, siempre estaré agradecido sobre eso todo si da para que nosotros analicemos más el texto, sugerencias, etcétera, ¿no? Que pase un excelente día. Muchas gracias.